de Éfeso, ¿verdad? Hoy vamos a ver el mensaje de la iglesia de Esmirna. Vamos a hacer la lectura, hermanos. ¿Qué les parece si los varones iniciamos con el versículo 8, después de las hermanas con el versículo 9 y todos juntos leemos el versículo 11? Amén. Bien, los hermanos, listos conmigo. La palabra del Señor dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Padre, por tus cuidados, tu protección. Te damos las gracias, Señor, por este mensaje que sin duda, Señor, confiamos tú tienes para cada uno de nosotros. Damos las gracias, Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, la cabeza de este cuerpo, de esta iglesia, y rogamos, Señor, que seas tú el que nos traigas palabra y el que nos permita, Señor, salir edificados en esta tarde, llevándonos, Señor, Padre Santo, esa palabra que tienes para nosotros, esas promesas, Señor, y que esto, Señor, venga a ser una seguridad en nuestras vidas, Padre, cuando estemos fuera, para vivir, Señor, más confiados en ti, sabiendo, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes. Rogamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien hables a través de este tu siervo, que perdone mis faltas, que bendigas a nuestros hermanos, Señor. Muchos no están hoy con nosotros. Guárdales donde quiera que están. Bendice, Señor, sus trabajos, sus vidas. Si están enfermos, Señor, sánales. Te rogamos, Señor, en especial por la familia de nuestra hermana Minerva, Señor, quien está sufriendo la pérdida, Señor, de ese ser querido. Por los bebés también, Señor, que quedaron ahí, Señor, y por sus hijos en general, Padre. Bendícelos, trae, Señor, paz, tranquilidad a esa familia. Y, Señor, sabemos que todo esto también obra para bien, Señor, como es en tu palabra, en Romanos 8:28. Gracias, Padre. Sé pues con nosotros, Señor, en este momento, y con los que nos miran a través de las redes sociales. También bendíceles, Padre. Te lo suplicamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Un saludo a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales. Como se podrán dar cuenta, canté mucho y ya la voz como que me está fallando, pero bueno, hermanos, el mensaje de la iglesia de Esmirna es lo que estamos hoy analizando. Vimos hace 8 días el mensaje de la iglesia de Éfeso. ¿Alguien recuerda, hermanos, cuál fue el mensaje principal para la iglesia de Éfeso? No la crítica, bueno, también díganme si quiere decir la crítica que hubo para Éfeso, pero sobre todo, ¿cuál era el mensaje principal que el Señor tenía? Llamar al arrepentimiento, exactamente. La crítica fue que habían dejado su primer amor, pero la recomendación, por así llamarlo, fue un llamado al arrepentimiento. Hoy vamos a ver, hermanos, a la iglesia de Esmirna. Miren, hermanos, adelante, Esmirna, hermanos, para que puedan darse una idea. Este es Éfeso, Esmirna. Adelante. Ahí están, una vez más, en ese orden, más o menos es como están aquí, Esmirna, un poquito para que lo conozcan. Hermanos, dice el Señor, escribe al ángel. Ya vimos hace 8 días quién es al ángel, ¿verdad? Ángel viene de la palabra enviado, mensajero, al pastor, en pocas palabras. Pero miren cómo se presenta, cómo se representa el mismo Señor. Dice, el primero y el postrero. Veíamos que a la iglesia de Éfeso le dijo, yo soy el alfa y el omega, ¿se acuerdan? Y veíamos, alfa y omega son 2 letras del abecedario griego. Alfa
y la última era, Omega era la última. Y vemos entonces que aquí se está también él presentando como el primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Qué nos dice con el primero y el postrero? Que antes, ¿quién estaba ahí? El Señor. Y el postrero, después de, ¿quién va a estar? El Señor. ¿Sí? No sé si está muy frío, hermanos. Veo algunos hermanos con un poquito de frío. No sé si alguien puede hacerme a favor de checar. Si está muy frío, bájenle un poquito para que no se me congelen las hermanas. El primero y el postrero. O sea, me está hablando de su eternidad. O sea, él mismo se está representando ahí como ¿quién? Como el eterno, en pocas palabras. El que ha estado antes. Juan, hermanos, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Quiere decir que el Señor mismo se presenta como el eterno. Antes de que esto existiera, ¿quién estaba? El Señor. Pero hay también algo más que el Señor, como se presenta ahí, hay algo más importante todavía. No más importante, algo hermoso también. Dice, el que estuvo muerto, ¿y qué? Y vivió. Miren, hermanos, Esmirna es una ciudad que en el año 627 antes de Cristo fue destruida por los babilonios. Recuerdan que los babilonios, el imperio babilonio vino y echó abajo todo lo que había ahí. Esta iglesia, hermanos, esta ciudad, fue destruida totalmente por los babilonios. Y no fue reconstruida sino hasta después, porque después de los babilonios vinieron los persas, los medos persas. Y después vinieron ¿quiénes? Los griegos. Es precisamente en el tiempo del imperio griego quienes vuelven a reconstruir esta ciudad. ¿Sí? Entonces, esta estuvo en ruinas por muchos años, estuvo muerta. Cuando vienen los griegos, la vuelven a reconstruir. Esta ciudad siempre tuvo un problema, hermanos, hablando un poquito de la ciudad. Fue mal diseñada desde un principio. Esta ciudad no tenía un buen sistema de desalojo de los desechos. Entonces, cada vez que llovía mucho o que se venían por ahí las crecientes, las lluvias muy fuertes o las crecientes, toda aquella suciedad salía ¿a dónde? A flote. Entonces, si usted se imagina una ciudad donde sale, un poquito, con todo respeto, no sé quiénes son de aquí de Nueva York, pero yo una vez fui a Nueva York y estaba invadido de bolsas negras de basura en todas las calles. Y yo decía, ¿cómo es posible, verdad? Que mucha gente venimos a conocer aquí y está esto así, lleno de basura, bolsas en cada esquina. Hermanos, Esmirna cada vez que llovía era un hedor. O sea, no era bonito lo que olía. Y esa era la ciudad. Entonces vemos que, para que tengamos un poquito de idea, cuando el Señor le está diciendo el que estuvo muerto y vivió, básicamente le está tocando un poquito de lo que ellos fueron. Fue una iglesia, una ciudad que estuvo ¿qué? Muerta, pero que después ¿qué? Fue reconstruida, la revivieron. Entonces el Señor, conociendo un poquito, dice, así como ustedes están contentos y se sienten orgullosos de decir, era una ciudad que quedó en ruinas por muchos años y que la reconstruimos, yo también estuve muerto, pero ¿ahora qué? Estoy vivo. Pero esto es más hermoso, porque entonces también se está presentando como el que conocieron que un día lo llevaron al crucifijo, lo llevaron a la cruz, pero que 3 días después, ¿qué pasó? Resucitó. Miren cómo se empieza a presentar nuestro Señor. Y luego dice, yo conozco que tus obras, lo mismo que le dijo, ¿sí? Adelante. Lo mismo que le dijo a quién, a la de Éfeso, conozco tus obras. Adelante, por favor. Tus obras. ¿Qué obras? ¿Qué obras? Yo conozco tus obras. ¿Qué obras? Hermanos, ¿qué tan importante o qué papel juegan aquí las obras? Toda iglesia tiene que generar obras. Toda iglesia tiene que hacer algo. ¿Sí o no? El problema es que nosotros a veces pensamos que las obras las tenemos que hacer para algo. En este caso, muchos piensan que a veces el hacer obras es para salvación, cuando Efesios 2:8 me dice que es por fe, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie. Entonces creo que cabe aclarar, dice el Señor, yo conozco tus obras. Mira, yo sé por qué haces las cosas que haces, yo sé por qué trabajas en la iglesia, lo mismo que le dijo a la de Éfeso.
Y yo sé cuando haces las cosas con amor y cuando no las haces. Y sé cuando las haces obligados y cuando no te sientes obligado. Pero déjame decirte, conozco todo. No hay nada que me puedas ocultar. Lo mismo, conozco tus obras. Hermanos, esta iglesia había hecho también cosas buenas para Dios. Había hecho cosas buenas para extender el evangelio, ¿sí? Y dice, y conozco ¿qué? Tu tribulación. Hay, hermanos, esta iglesia, para estas alturas, después del periodo de los griegos, llega otro imperio que es precisamente el de los romanos, y cada vez que venía un imperio imponía su autoridad, sus estatutos, sus reglas. Imagínense, hermanos, y voy a tener que hacer un paréntesis, pero imagínense, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para los judíos era difícil, porque ellos tenían que hablar. Cuando ellos venían de un idioma sagrado que era el hebreo, y ellos lo hablaban. De hecho, todo el Antiguo Testamento, excepto algunos pasajes, fueron escritos ¿en qué? En hebreo, y algunos poquitos en arameo. Entonces los judíos hablaban hebreo, después vienen y son invadidos por los persas y tienen que hablar arameo. Vienen los griegos y establecen su imperio y ahora les obligan a hablar ¿qué? Griego. Y ahora vienen los romanos, imponen su ley y les hacen hablar ¿qué? Latín. Hermanos, estar en ese tiempo no era fácil. Y entonces ahora que vemos que el Señor les está diciendo, mira, todo esto que han pasado ha sido difícil. Conozco su tribulación, conozco lo que están pasando. Hermanos, a estas alturas el pueblo romano estaba en contra de la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque había judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían venido y había otros que eran gentiles y se habían convertido, pero estaban a favor del judaísmo, y los mismos judíos estaban teniendo problemas con la iglesia. Y el Señor dice, yo sé que están pasando por tribulación. Tal vez esta iglesia, hermanos, en el trabajo los corrían, los presionaban a abandonar el trabajo nomás por darse cuenta que eran cristianos. Tal vez a lo mejor incluso les pagaban menos porque se daban cuenta que eran cristianos. Ese tipo de tribulación en la que estaban viviendo ellos. Y aparte perseguidos. Y aparte, no obstante, por los romanos, también por su misma gente, los judíos. Yo no sé si a usted le suena algo. Pero a mí en lo personal, a veces, en algunas ocasiones, la lucha que tenemos en la iglesia a veces es más entre los mismos de adentro que los de afuera. Qué terrible, qué triste. Entonces, imagínense la iglesia tener que estar batallando con un montón de problemas allá afuera con los hermanos, y no obstante, con el mismo pueblo del Señor, con el pueblo judío. Y el Señor le tiene que decir, conozco tu tribulación, sé lo que estás padeciendo, lo que estás pasando. No es sencillo. Oye, hermanos, les digo una cosa, hay todavía lugares donde hay tribulación, donde por ser cristianos les quitan el salario, les pagan menos, les quitan el trabajo, los presionan, los hostigan a tal forma de que ellos ¿qué? Se vayan. Tristemente. En China hay todavía, en la parte sur de México, ahí hay también problemas todavía. Perseguidos, les quitan sus propiedades. Todavía hoy, 2023, año 2023, siglo XXI, les siguen haciendo eso. Infinidad de cristianos. ¿Por qué? Simplemente porque no son como los demás. Esa es la tribulación, hermanos. Esta iglesia, hermanos, fue la iglesia de Esmirna, una iglesia que realmente, hermanos, se sostuvo. Y ahorita vamos a verlo. Dice, y tu pobreza. Claro, ¿y cómo no iban a estar pobres? Era una iglesia que, como lo vuelvo a repetir, estaban en tribulación, estaban siendo de alguna manera presionadas. ¿Cómo iban a tener? ¿Cómo iban a tener? En esta iglesia, hermanos, los grandes historiadores dicen que estuvo ahí pastoreando Policarpo, obispo Policarpo, pastor Policarpo, como usted lo quiera llamar, que fue discípulo directo del apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, tres cartas que él mismo escribe, y el Evangelio. Él discipuló directamente, lo que dicen los historiadores, a Policarpo. Y Policarpo fue el pastor de esta iglesia, quien a los 86 años llegan los romanos y le dicen, ¿sabes qué? Ahora o renuncias a tu fe y le das el tributo al César en el templo, como lo hacen todo el mundo, y si no, vas a hacer ¿qué?
Y es ahí donde hay una frase muy, muy famosa que muchos conocemos, que dijo Policarpo, como usted lo conoce. Dijo: durante 86 años de mi vida he servido a mi Señor y en nada me ha hecho algún mal. ¿Cómo voy a abandonar a mi Señor y cómo voy a negarlo cuando Él lo único que ha hecho es puro bueno para mí? Dice que el procónsul de Roma le decía: mira, te perdono la vida, lo único que tienes que hacer es ir, negar tu fe y venir al templo y aventar incienso, como todo el mundo lo hace, en el templo de la diosa Roma, para el emperador. Y él dijo: ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a negar? Es que a veces podemos pensar: pues si nomás era decir que sí, pues yo lo niego ya. Sí, hombre, ya no quiero. No se trataba nada más de palabras, decir niego mi fe. Se trataba de hacerlo con hechos. Se trataba de ir y estar entonces ahí llevando el incienso cada vez que era necesario y postrarse, y cada vez que era tener que venir a decir: Él es mi Dios. Y ellos estaban en contra. La iglesia estaba en contra, porque sabían quién era el único Rey de Reyes, el único Dios. No, esto es lo que estaba viviendo esta iglesia. Hoy en día nosotros, hermanos, la tenemos bien suavecita, ¿sí o no? ¿Qué persecución tenemos aquí? Se elige si viene el servicio o no viene, si va en carro o no va, si va uno más cerca, va uno más lejos. Y hay iglesias que tienen hasta 3 servicios. No voy al de la mañana, me quedo más tiempo a dormir y voy a ir a la tarde. Hasta ese punto estamos. En ese tiempo no había para escoger. Ahorita usted escoge un trabajo, escoge otro, y Dios es bueno y nos bendice y nos multiplica. En ese tiempo, hermano, la iglesia realmente era una iglesia de tribulación, de problemas, con problemas, y no suavecitos. Los problemas de la iglesia de mil, hermanos, le aseguro que no se comparan ni siquiera un 2% a los de hoy en día. ¿Qué problemas podemos tener como iglesia hoy? No, es la verdad, hermanos. Pero dice: Señor, pero déjame decirte una cosa, tú eres rico. Mira, yo sé que eres pobre, pero a la vez ¿qué? Pero tú eres rico. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que eres rico? Sí, adelante, hija. Adelante. Adelante, hija, por favor. Adelante. Ahí, tú eres rico. A pesar de su pobreza material, gozaban de una riqueza espiritual. ¿Una riqueza qué? Eterna. Hermano, por más que tengas aquí en material o en materia, ¿de qué te sirve? ¿De qué nos puede servir? Te puede comprar todo Greenville si quiere. Lo único que va a sacar es renta. Lo único que va a tener es dinero. De ahí fuera, el hombre más rico del mundo económicamente a veces son los más pobres, porque se pierden de qué? Se pierden de lo más hermoso. Muchos no tienen vida eterna. La vida eterna, ¿quiénes darían una fortuna por comprar la vida eterna? Nosotros tenemos la vida eterna, ¿y cuánto paga usted por ella? Nada. Pero a veces hasta nos sentimos ante Dios: Señor, es que no me das, no tengo lo que aquel, ¿por qué? Híjole, creo que nomás vienen a los pies tuyos, Señor, y en vez de tener más voy para atrás. ¿Y quién dice que ser próspero es tener riqueza? La misma palabra dice que José en Egipto era próspero y estaba en prisión. ¿Cómo así? Es que prosperidad no es sinónimo de riqueza. Prosperidad es que en todo Dios esté contigo. A eso se está refiriendo. Mira, tú eres pobre, eres rico. ¿Por qué? Porque hablando espiritualmente, Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me puedo preocupar? Mateo 6:33 no lo sabemos de memoria. ¿Más buscar qué? Primeramente el reino de Dios y... por eso no lo buscamos. Buscamos el reino de Dios, pero no buscamos su justicia. Somos buenos para que Él nos dé, pero cuando nos habla ya de mandatos, de órdenes, de esto, ahí como que no. Buscar y su justicia y todo lo demás, ¿qué? Vendrá como consecuencia. Si tú pones a Dios primero en tu vida, todo va a ser bendición. ¿Por qué? Porque va a venir como consecuencia. Y es lo que le está diciendo. ¿Sí? Tú no eres pobre.
A lo mejor aparentemente sí. Oye, hermanos, yo creo que aquí es donde tenemos que reflexionar un poquito. La iglesia de este siglo, yo creo que está a la inversa. Somos ricos. Miren cómo estamos. Tenemos mucho. Pero a veces esto que tenemos en material o en materia nos hace no buscar ¿qué? Lo espiritual. Y es aquí donde tenemos que analizar. Como iglesia, hermano, no podemos perder de vista nuestro camino, nuestra fe. No tiene que salirse de ningún lado nuestro rumbo. Nuestra visión siempre tiene que estar ahí. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que el Señor no le pudo refutar nada. Una iglesia que si uno le pudo decir, dejaste tu primer amor, pero ahí tienes invadida a Jezabel, pero ahí nada, no hay una queja. Es una iglesia que lo único que vemos es puras cosas buenas que Dios está realmente visualizando en ella. No quiere decir que entonces para que seamos una iglesia buena tengamos que estar siempre sufriendo y padeciendo. No. Aunque a veces eso es bueno, porque la tribulación nos hace ver que... Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero miren, a veces la tribulación, a veces, no lo puse. La tribulación, ¿a qué nos lleva? Yo no sé si nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué tuvimos que sufrir? Pero es que el sufrimiento a veces hace de nosotros que saquemos la verdadera ¿qué? La verdadera fe. Porque dice que la fe tiene que ser pasada por fuego, ¿no? Y a veces cuando estamos en tribulación, ahí, miren, la iglesia es bien fácil, hermanos. Cuando una iglesia pasa por tribulación, pasa por periodo de prueba, pasa por un periodo así de crítico como ellos pasaron, es bien fácil, es bien bonito. Porque ahí se dan cuenta que los que van a quedar son los que son genuinos. Y los que no, van a irse. Los que no están decididos a seguir al Señor a todo costo, son los que van a correr primero. Entonces, hermanos, la iglesia estaba pasando por tribulación, sí, pero a la misma vez el Señor estaba ¿qué? Estaba de alguna manera limpiando. Se estaban quedando los que realmente estaban dispuestos a no negar su fe, a seguir al Señor, costara lo que costara. Hermanos, se habla de 10 años, que lo que dice 10 días, dicen unos historiadores que fueron 10 años, otros dicen que fueron más años, pero se habla de 10 persecuciones muy grandes. Y murieron miles y miles de cristianos. Y era bien fácil para que no muriera, simplemente negar, me regreso, vengo, aviento incienso y sigo como antes. Y prolongo mi estadía aquí, prolongo mi vida. ¿De qué nos sirve tener aquí, hermanos, prolongar nuestra vida? 20, 30, 50 o 100 años más, si esos años no los vas a vivir alabando, exaltando y obedeciendo al único digno de recibirlo. ¿De qué nos sirve? Ay, Señor, dame más años. Ahora estamos enfermos. Dame más años, Padre. Otórgame, déjame llegar a la vejez. Déjame llegar a ver a mis hijos, mis nietos. Ok, dice el Señor. ¿Y después qué? Es que no se trata de cuánto nos otorgue, sino qué vamos a hacer con lo que nos otorgue. Puede el Señor darnos 5 años, pero ¿de qué? La iglesia, hermanos, de Esmirna y otras que sufrieron también persecución, ellos no estaban ansiosos por querer vivir más. Ellos lo que querían era vivir para Dios, fuera mucho, fuera poco. Hacerlo, que realmente, miren, en el libro de Hechos, me viene a la mente, en el libro de Hechos, en una ocasión, Pedro los llevan y los encarcelan a él y a Juan. Y están encarcelados, y cuando los sueltan y les ponen un azote, dicen, no prediquen más. Y viene y dicen, y se sentían bien orgullosos porque les tuvieron por dignos de anunciar ¿qué? El Evangelio. Dice, y nos sentimos dignos de que al menos recibimos azotes por llevar. ¿Qué llevamos nosotros? ¿Cómo nos han azotado? No nos han dicho nada. Y aquí a veces ni nos dicen, ni nos azotan, ni nos dicen nada, y ni así llevamos. Esta iglesia, hermano, le estaba costando a la iglesia de Esmirna, le estaba costando el mantenerse, el sostenerse de pie como iglesia. Pero, hermanos, miren lo que dice el Señor ahí, lo que estamos leyendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser ¿qué? Judíos. Miren, hermanos,
los judíos, como les dije un ratito, vinieron y querían ahí, no, que sí, que es para ser salvo, pero tienes que circuncidarte, que tema que ya Pablo había también llevado a cabo en sus cartas, ese tipo de situación. Y ellos decían, a lo que dicen que eran herejías era porque habían metido dos cosas: una falsa doctrina de Cristo, diciendo que era Cristo más las obras de la circuncisión. Mezclar, en pocas palabras, la ley y ¿qué? Y la gracia. Eso es lo que se refería. Esos judíos querían mezclar la gracia con la ley. La ley y la gracia no se mezclan. La ley es una, la gracia es otra. La gracia, hermanos, es algo que vino el Señor a establecer. Usted ahora es salvo, ¿por qué? Por gracia, no por la ley. Nadie fue salvo por la ley. Por gracia es que ahora somos salvos. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Mira, ahí vas a encontrarte, dice, tienes la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. No, sino sinagoga de ¿qué? De Satanás. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el problema que estaban teniendo más fuerte, hermanos, ellos a veces ya no era ni afuera, era dentro. Dentro. Hoy en día, y lo voy a decir, pero hoy en día, hermanos, con todo respeto, no escuchamos ninguna otra religión que tenga tantos problemas internos como los cristianos. Ustedes no están escuchando que los maometanos tienen divisiones, problemas, no, y aunque tienen de entrada. Ay, con otros cristianos, ¿qué tantos problemas tenemos siempre? Que si unos, que si otros, que si internos, que si cristianos de unos, de otros, y nos echamos tierra unos a otros. Y cuando el Señor vino a dejarnos una sola cosa, no nos dejó religión, nos dejó una ¿qué? Relación. No es la religión lo que te salva. Juan 14:6, me preguntaron, ¿y cómo vamos para allá? Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad. No es la religión, es tu relación con Dios, tu relación que tienes con Dios a través de ¿qué? De la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que viene, que te limpia, que te hace hijo del Señor, y ahora Él te da el Espíritu Santo como ayudador, quien te va a estar ayudando a ir dejando. Pero es una relación. Pero hoy en día nosotros nos olvidamos de relación y vamos y defendemos una religión, y la religión lo único que trae es conflicto, problemas. Que si, y nos echamos tierra, que si los de tal denominación, qué triste, porque al final de cuentas, en el cielo, yo siempre lo repito, no va a haber ahí diferentes letreros que digan denominación 1, 2, 3. Cristianos son cristianos. O sea, usted para entrar al cielo, lo único que tiene que mostrar no es la denominación o el nombre de ella, tiene que mostrar el boleto de entrada, y eso se llama Cristo. Es lo único. Entonces creo que, hermanos, la iglesia le está diciendo, mira, conozco los que se dicen y no lo son. Ellos han venido a traer un montón de cosas y están queriendo mezclar la gracia con la ley, cosa que no. La gracia quedó atrás y estamos ahorita que, ya estamos en la ley, en la gracia. La ley quedó atrás, perdón, estamos en la gracia, un nuevo tiempo, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto más bien, el pacto de gracia. Hermanos, qué hermoso. Nosotros somos bien privilegiados de haber nacido en este tiempo, ¿no? Imagínense usted en el Antiguo Testamento queriendo llevar todos los estatutos, 613 estatutos, aparte de los 10 mandamientos, aparte de todo también nosotros, estatutos de religiosidad para poder llevar, ir al templo y entrar, y cómo llevar, y cómo hacerlo, y imagínense todo eso. Y hoy en día, qué bonito, usted nomás cierra sus ojos, se encomienda a Dios, Dios lo escucha y le bendice, ¿o no? Usted cierra sus ojos, pide perdón, una oración de todo corazón, y el Señor ¿qué hace? Le ama, le perdona. No como antes. Somos más que privilegiados de estar en este tiempo. ¿Qué más dice ahí? Adelante, dice, no temas, un consejo, viene un consejo. ¿Sí? No temas en qué, en nada, o no temas en algo, o no temas en esto en específico. No, dice el Señor, aclara, no temas en nada. Los 10 días simbolizaban un determinado ¿qué? Tiempo. No eran 10 días literales. Pues ya que pasen 2 semanas y salimos. No. A usted lo que está diciendo el Señor es, mira, esta prueba no va a ser para siempre. Un día va a tener su fin. Cuando nosotros estamos pasando por algún problema, a veces, y pasa una semana, 2 veces, se nos hace eterno, y como que piensa uno que ahí me voy a quedar, y como que Dios no me escucha, no me ve, pero no. Dios siempre ¿qué?
Siempre nos dicen, esto no es para siempre, vas a salir adelante. Miren cómo estaban los apóstoles ahí en aquella barca, cuando estaban ahí, la tempestad los hacía traer para acá. Y en eso ven al Señor. Y dice, ¿por qué temen? Yo soy. ¿Quién eres? Yo soy. Y dice, cuando leemos el pasaje, dice que una vez que lo vieron y él subió, dice, entonces llegaron a tierra firme. Pues, ¿qué estaba pasando? ¿Quiere decir que ellos estaban uniendo ahí, pegadito a la playa? ¿No estaban onda? No, a lo mejor sí, pero dice, y apenas se subió y llegaron. Quiere decir que cuando nosotros realmente confiamos en el Señor, por difícil, por negro, por difícil y lejos que se vea la luz, cuando usted se sostiene en el Señor, apenas pasa y luego va a estar en tierra firme. El Señor nunca te va a dejar afuera. Él nos prometió que no va a haber marea o tiempos difíciles en el transcurso del viaje, pero lo que sí nos prometió es que Él va a estar con nosotros. ¿O no? Esté fea la tempestad o no, pero no estamos solos. Cristo viene con nosotros. Cristo también se subió al barco con nosotros. Y eso es lo que nos tiene que alentar, ¿sí? Dice entonces ahí, no temas. Miren, hermanos, hay quienes han contado, yo no lo he hecho honestamente, pero hay quienes han contado y dicen que hay escritas 365 veces la palabra no temas en la Biblia. No temas. Yo pregunto, ¿cuántos días tiene el año? 365. Y quien las contó dice que son 365. Quiere decir que el Señor en pocas palabras nos deja un no temas ¿para qué? Para cada día. Entonces, si nosotros apropiáramos todos los días de esa promesa, tendríamos suficiente para salir el año completo, ¿no? No temas, no temas, no temas. Ay, pero mañana, es que no sé si me echen del trabajo, pero mañana no sé, no temas. Y si te quitan el trabajo, no, Dios podrá darte uno mejor. ¿No será que es la oportunidad que tú le pidas a Dios? Señor, prospérame, dame otro trabajo. Y ahora que estás ahí, ay, como que si me van a correr, y no estabas pidiendo que te diera otro. Pues a lo mejor es la oportunidad que Dios está dando antes de que salgas de uno, porque te tiene otro mejor. ¿Sí o no? Yo infinidad de veces me quedé sin trabajo, yo venía, y luego yo solo, ¿por qué me? No. Si me quedé sin trabajo es porque me va a dar uno mejor. Pues eso no lo tenía la semana, pero despuesito. Pero ese es nuestro Dios. Entonces, no temas. Satanás tiene su propia fe religiosa, hermano. Satanás también tiene su propia fe religiosa. También él tiene sus propias iglesias, donde también a él se le adora. No piensen que Satanás es nada más. No, él también tiene lo suyo. Iglesias completitas donde dicen, ¿y adoramos a quién? A este ser. Terrible, ¿verdad? Y se tatúan y hacen un montón de cosas y les sirve. Qué terrible. No, dice, no temas. Al final de cuentas, Satanás no hace más de lo que se le permite. Satanás no puede hacer más de lo que se le permite. Y nos quede claro o no. Mismo el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. ¿Usted sabe lo que es zarandear? ¿Usted sabe lo que hace con el trigo una vez que lo corta? Lo tiene sangolotear, zarandear, estrujar, como usted lo quiera, sacudir para que caiga la semilla y quede nada más lo demás. El Señor le dijo, Pedro, Satanás me está pidiendo a ustedes para zarandearlos. Ay, cómo se debe haber sentido Pedro. ¿Usted cree que está bien orgulloso? Ay, quiere decir que no, le ha dado miedo. Hermanos, el Señor está con nosotros, dice, no temas. Y yo les voy a decir una palabra, hermanos, que yo creo que esta nos tenemos que apropiarnos mucho. Cuando yo amo al Señor, cuando Satanás viene más a quererte tumbar es porque mira que tú eres peligroso. Es porque está consciente de que tú realmente puedes ser un instrumento útil en las manos de ¿quién? De Dios. Y cuando Satanás mira eso, este tiene potencial, puede ser, él va a venir más y más. Él no se va a preocupar por los de afuera, él se preocupa por los de ¿quién? Los de aquí adentro. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente. Pero el Señor nos dice, no temas, no temas. Satanás no va a hacer más de lo que se le permite.
Otro ejemplo, Job, hey, pero no vas a tocar su vida. Punto. O sea, quiere decir que aún Satanás está bajo ¿qué? No hace lo que él quiere, sino lo que se le permite, ¿sí? Hermanos, los primeros 3 siglos de esta iglesia, según los historiadores, estuvo marcada por pobreza y sangre. Pobreza y sangre, ¿sí? Entonces el Señor les dice, mira, yo sé, en pocas palabras, que el autor de toda esta persecución, de toda esta tribulación, de estas blasfemias, de estos judíos, el autor de todo, el autor intelectual, ¿quién es? Satanás. El Señor les dice, yo sé que Él es, pero Satanás, por más que esté ahí atrás, yo estoy arriba de él. Yo soy más poderoso. ¿Por qué puede hablar el Señor con tanta seguridad? ¿Por qué lo venció, hermano? No se nos olvide, en Mateo capítulo 4, el Señor nos muestra cómo venció las tentaciones de ¿quién? Del enemigo. Pero no obstante, cuando el Señor muere y resucita, ahí terminó de pisarle la cabeza. Porque ¿qué salió? Salió victorioso. Venció la tumba, venció la muerte, venció a ¿quién? A Satanás. Por eso el Señor, hermanos, viene y les dice, mira, escribe y les dice, el primero y el postrero, o sea, el eterno, el que siempre ha estado, el que siempre ha sido y va a seguir, te dice esto. Conozco lo que te está pasando, lo que estás padeciendo, cómo te ha ido, sé que hay este problema interno, sé que hay este problema externo, pero no temas porque yo estoy contigo. No temas. Y le todavía le da, sé fiel, ¿qué? Hermanos, ¿qué tan importante es nuestra fidelidad? Porque Dios siempre nos pide ser fieles a nosotros. Porque el ser humano, casi por naturaleza, es que infiel. O sea, prometemos hoy, y cuántas veces de lo que prometemos cumplimos al Señor. Ay, Señor, si me concedes, si me permites, si me otorgas, si me das, Padre, pasa 1 año, 2 años y dejamos que. Un ejemplo más claro, el pueblo del Señor los saca, 10 plagas, los saca con mano fuerte, la última fue la de la Pascua, murieron todos los primogénitos, no han pasado muchos días y ya están quejándose. Danos de comer, les da de comer. Ya me llené, ya no quiero esto. Puro maná, ¿no tienes otra cosa? Allá de perdida nos daban carne, órale pues, ahí les da. Les ambienta ¿qué? Codornices. Ya nos enfadaron los dos. No había muchas tumbas para morirnos. ¿Ah? ¿Se quiere morir? Un montón de serpientes llegaron. Ay, Señor, está hablando. ¿Cómo lo que te quieres? El ser humano es así, infiel. Y el Señor nos sigue dando, nos sigue otorgando. Nosotros siempre vamos y somos infieles, infiel. Pero dice el Señor, sé fiel. Mira, yo no te prometo que en la tribulación no vayas a tener problemas. O a lo mejor incluso no te puedo asegurar que no vayas a morir. Pero en dado caso que llegaras a morir, detrás de ese pasito, detrás de cruzar ese río que se llama muerte, estoy yo. Ahí esperando. Ahí, tú mueres y estoy yo ahí, dándote la mano. Esto que tú estás viviendo no es nada comparado con ¿qué? Con lo que viene. Mira, el Señor les dijo, voy pues, ¿no les dijo? Voy pues a preparar ¿qué? Cuando estaban en su ministerio. Voy pues, le dijo a los apóstoles, a preparar morada para ustedes. Ay, hermano, esa es una bendición, es una promesa preciosa que el Señor esté preparando un lugar para nosotros allá, hecho por Él mismo. Yo trabajo, ustedes la mayoría saben lo que trabajo, y es ver casas todos los días enormes, unas casas tremendas, casas que llegamos y escuchamos por ahí decir al contratista, esta casa la dieron en 3 millones y se la van a meter todavía casi otro más en pura remodelación. Wow, qué casa. La casa que me está haciendo mi padre allá no se compara. No se compara. La casa que el Señor nos prometió. Voy pues, entonces dice, sé fiel. Mira, si llegas a morir, vas a poder venir a estrenar tu mansión, la que te estoy preparando. Aquí no tuviste una mansión, pero ya te espera una.
mucho más hermosa. Pero tienes que ser fiel. Hermano, no es fácil ser fiel, ¿o sí? Imagínense que nos llegara una persecución aquí, Dios no lo quiera. Pero imagínense que nos llegara una persecución. A ver si realmente mostramos nuestra fe. Si a veces, hermanos, nomás porque nos amanecimos un poquito loco hinchado o un poquito mormado, ya no venimos al templo, al servicio. Ahí enfermo. No puedo. Pero usted está bien, únicamente tiene la nariz normal. No, perdón. Y no venimos. Casualmente después de las 2 de la tarde usted se siente bien. Y va y hace muchas cosas. Y va y compra y hace su manda. Pero en la mañana no puedo venir. Hermano, la fidelidad, tenemos que ser fieles, ¿sí? Mira lo que dice Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter. El cristiano de hoy necesita formar carácter. Carácter. En la escuela dominical hablamos de virtudes que los varones tienen que tener para servir a Dios. Y decíamos, una virtud es ser honesto, otra es ser, tener carácter. Se necesita tener carácter. Pablo, hermanos, es un ejemplo hermoso. Un hombre que tenía carácter. ¿Le tocó vivir en las buenas? Digo, porque sé vivir en las buenas, pero también sé vivir ¿qué? Qué bonito vivir en las buenas, ¿no? Pero que te quiten todo y empiezas a vivir. Y él era un hombre, como dice la palabra, y por como nos lo presenta él antes de su conversión, era un hombre que estaba bien. Y después ver a un hombre que está siendo perseguido y que está diciendo incluso tener que abandonar todo y andar incluso también viviendo de lo que las ofrendas les llegaban, no era fácil para él. Y su ego y su vanagloria, pero dice, pero en todo he visto que mi Dios ha estado conmigo. Tenía carácter. Hermano, la tribulación nos hace tener carácter. A veces nos falta carácter para realmente saber ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos mayordomos incluso de lo que tenemos y nos da Dios. Porque lo que tenemos no es nuestro, todo es de ¿quién? Es de Dios. Y a veces no tenemos el carácter suficiente para poder ser buenos mayordomos. Ni el cuerpo a veces le pedimos al Señor. Y lo dice en su palabra. Porque este cuerpo no es nuestro, es templo de ¿quién? 1 Corintios 19. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ni para eso tenemos carácter, para cuidarlo. ¡Qué terrible! Dice, y eso produce paciencia. Y de la paciencia produce carácter. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza, no desilusión. ¡Qué hermoso! Entonces es necesario mantenerme fiel. ¿Por qué? Porque la tribulación, y si me mantengo fiel, voy a producir carácter. Y cuando venga un momento difícil, ahí es donde el Señor quiere ver quiénes realmente están prestos a estar con Él, pase lo que pase. ¿Sí? Santiago 1, 2 al 4. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, vuelve a decir, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, ¿sí? Completos. O sea, quiere decir que la tribulación me ayuda a tener paciencia y la paciencia me ayuda a tener ¿qué? Perfección. Y la perfección la tuvo nada más ¿quién? Señor Jesucristo. Meta que tenemos nosotros que buscar llegar. No es la meta de cada cristiano hasta que no lleguemos ¿a qué? A la plenitud, a la estatura del varón. Ven como a veces las pruebas que nos llegan. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Pues porque es bueno. Porque eso te va a ayudar a formarte. Es como un niño. Un niño va creciendo y usted se cae de la bicicleta. ¿Qué hace? Quita la bicicleta y ya no se la vuelve a prestar. Sí, no hice yo eso conmigo. Se me cayó y te vuelves a subir. No, que me dice, vuelve a subir hasta que aprendan. Y lo dice que sacará carácter con la bicicleta. Pero si usted no hace eso, el Señor hace lo mismo con nosotros. Nos hace pasar hasta que formemos ¿qué? Carácter, del buen carácter. No es de carácter feo. Que discute con todo el mundo. El carácter en el buen sentido. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice ahí, en lo que estamos viendo, sé fiel. ¿Sí? Hermano, la iglesia de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano. A esas alturas, la iglesia, la ciudad de Esmirna se había mantenido bien, fiel ¿a quién? Al imperio romano.
De hecho, ellos mismos levantaron el templo a la mitad diosa Roma para congraciarse con los romanos. La misma gente de ahí. No fueron los romanos los que lo levantaron. Al menos eso dice la historia. Y fueron fieles, se distinguieron por su fidelidad. Pues del mismo modo el Señor está diciendo a la iglesia, ustedes, así como ellos se han sostenido fieles al imperio romano, ustedes tienen que mantener fieles ¿a quién? A su Salvador, a su Señor. Y eso es lo que tenemos nosotros. Esa es parte del llamado que Dios tiene para nosotros. Acuérdense que todo esto, hermanos, son mensajes para las iglesias que existieron, y hoy la iglesia sigue existiendo. Nosotros somos una parte de ella. Este mensaje también es para nosotros, ¿sí? Tenemos que mantenernos fieles. ¿Para qué? Para que también nosotros, la gente pueda ver a través de nuestra fidelidad y nuestra convicción a quién le somos fieles, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte. Yo lo dije el otro día. Ay, Señor, quiero estar contigo y quiero estar contigo, y la única manera de estar con Cristo, ¿cuál es? Muriendo. Señor, porque yo quiero estar contigo. Bueno, pues para estar conmigo tienes que morir. Pero ya cuando hablamos de muerte ya no creemos. Entonces como que no entiende el Señor, ¿verdad? Quiere estar conmigo, pero a la vez no. No, la única manera de que estés aquí conmigo es a través de ¿qué? De la muerte. Y la muerte no debe asustarnos, debe gustarnos. Ya me voy a morir, ya voy a ver a mi Señor cara a cara, voy a estar con Él ahí enfrente, alabando a mi Padre Celestial por una eternidad. No, pero nos da miedo. Apenas nos duele poquito el pie y ya vamos al doctor y ya estamos orando. Ay, será cáncer, ay, será esto. No es nada de eso, siempre es un machucón que se dio, pero ya estamos ahí bien. Pero bueno, hermanos, adelante. Recompensa, y es la última. Al que venciere, ¿qué? ¿Qué le dará? Al que venciere le dará la corona de la vida. Nosotros tenemos la vida eterna, ¿no? Amén. Miren, la ciudad de Esmirna tenía juegos, y era muy común que a los ganadores les daban una corona. Y el Señor, basado en ello, les dice también a su iglesia: mira, así como ustedes ven aquí seguido que hay juegos y que coronan al ganador, también yo les quiero decir una cosa: si ustedes se mantienen fieles hasta el final, va a haber una corona. Aparte de la vida eterna, va a haber algo más. Un premio. Un premio. Miren, los niños allá afuera les dan su clase y al final les preguntan todo y les dan ¿qué? Un premio. Yo creo que voy a hacer eso también yo aquí. Hacer preguntas y al final va a dar el premio. Le dan un premio. ¿Y los niños qué hacen? Se motivan, se emocionan. Y están escuchando. Y yo, maestra, y contesta uno por el otro. Miren, es bueno. Nuestro Señor dice: el que se mantenga fiel. Sí. Pero hay dos tipos de coronas. Esa palabra, hermanos, ahí hay dos tipos. En el griego había dos tipos para esa corona. Había uno que era el diadema, la corona de un gobernador, y había la de Estéfanos. ¿La corona de qué? Del vencedor. Una coronita muy sencilla. Pero la que Dios nos está ofreciendo no es la del vencedor. ¿Es cuál? Es la corona que tenía aquel hombre de mando. Entonces dice: y que venciere le daré la corona. Una corona, un premio para estar sentados allá con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque pudimos sostenernos fieles hasta ¿qué? Hasta la muerte. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos años le queda de vida? Para que diga: me quedan 8 años, 15 años, ahorita puedo vivir como sea, y los últimos 2 los vivo bien fiel. No, nadie sabemos, ¿verdad? ¿O sí? Nadie. Usted no sabe qué tiempo va a vivir. Nadie tenemos el tiempo comprado. Entonces lo que nos queda hacer es que vivir cada día como si fuera el último, y tratando de ser fieles a Dios. Y si vivimos mucho, qué bueno. Viví bien fiel muchos años. Y si viví poquito, mejor todavía, pero pude vivir. La eternidad no se cuenta, hermanos, de cuando usted nació. La eternidad ya está. Entonces, si usted va a ser eterno, pues entre más rápido llegue allá, va a ser mejor, ¿no? Si vamos a vivir una eternidad, entre más rápido estemos allá, vamos a poderla gozar más. Entre más tardemos en llegar, vamos a gozarla menos, por así llamarlo. ¿Sí? Hermanos, conclusión. La iglesia hasta el día de hoy, a la ciudad de Esmirna hasta el día de hoy, permanece. Hasta el día de hoy, sí, la ciudad de Esmirna.
Si alguien tiene oportunidad, vaya, visite. Se le conoce como la perla del Ageo a esa ciudad, hermosa, hermosa ciudad, hasta hoy día. La iglesia, yo no sé si exista o no. Hay quienes dicen que todavía hay parte. Yo lo que les puedo decir es que la iglesia del Señor de Esmirna, nosotros somos o podemos ser una extensión de la iglesia de Esmirna, a la cual no hubo ningún pero que el Señor les haya puesto, únicamente hubo elogios. Y nosotros podríamos ser una extensión de la iglesia de Esmirna aquí. Tratar de que seamos una iglesia que, aunque venga o aunque no hemos vivido tribulación, gracias, agradezcámosle al Señor y sigamos viviendo así como si fuera. Tratando de realmente hacer lo que a Dios le agrada, tratando de realmente vivir como al Señor le agrada. Llevando su mensaje, permaneciendo fieles, firmes, buscando el que cada día realmente exista la unidad, el amor entre nosotros y no exista y no permitir que Satanás venga, como dice ahí, a través de alguien o algunos, a tratar de quitar ¿qué? La paz, la armonía, la unidad. Porque al final de cuentas, hermanos, si nos mantenemos fieles, la iglesia va a permanecer. Pero si no nos mantenemos fieles, igual, como la de Éfeso, ¿qué le dijo el Señor? O vendré y quitaré tu ¿qué? Candelero. Dejarás de iluminar a tu alrededor, dejarás de ser luz en medio de toda esta oscuridad. Yo creo que todos estamos en el mismo canal, ¿no, hermanos? Queremos seguir siendo luz. Amén. Queremos que esta iglesia, a pesar de que Dios la ha guardado, esta iglesia, hermanos, no quiero tocar así el tema muy profundo, pero esta iglesia un poquito parecida a la de Esmirna, pasó por muchas cosas, pasaron por problemas, tribulación, pasaron, ay Dios, pobre, también la dejaron pobre a esta iglesia, más que pobre. Yo no lo quería decir, pero el Señor la guardó hasta ahorita. Quiere decir que si la guardó es porque hubo aquí un remanente, que ese remanente permaneció ¿qué? Fiel. Gloria a Dios por ellos. Pues hoy lo que nos toca es venir y aunarnos a este pequeño grupo que se mantuvo fiel para que ahora este grupo crezca y el candelero ilumine más que nunca. Amén. Yo les invito a que realmente, hermanos, no es casualidad que Dios nos trajo a una iglesia o a esta iglesia. Cuando Dios te lleva a una iglesia, un lugar donde te puedes sentir integrado, te puedes sentir identificado, es para que sirvas. Es para que trabajes para tu Señor, es para que la iglesia resplandezca. Y qué bonito que un día podamos ir y la gloria postrera será mayor que la primera. Y que un día diga, gracias Padre, porque un día lo visualizamos y hoy somos una iglesia que tiene una segunda gloria y es mayor que la primera. Y que podemos identificarnos un poquito o un mucho con la iglesia de Esmirna, pero que permaneció y queremos un día permanecer, pero que no haya peros. Que no vengas a decirnos, pero dejaste, pero tenías, pero también permitiste a Satanás. No, una iglesia bien enfocada. Pero para estar bien enfocada, tiene que ser una iglesia que ore mucho. Que tenga una relación muy estrecha ¿con quién? Con nuestro Dios. Que realmente sea una iglesia de relación con nuestro Dios, no de religión. ¿Quién estamos de acuerdo, hermanos? Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos a nuestro Dios. Yo le invito a que usted se motive en un día a ser premiado por nuestro Dios. Que se motive que un día hacer todo lo que sea, no lo posible, hasta lo imposible, para que usted gane esa corona, esos premios que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Padre por tu mensaje. Gracias Señor porque realmente Señor podemos ver que tu iglesia fue una iglesia ejemplar. Una iglesia Señor que a pesar Señor de tantas cosas que vivieron, calamidades, pobrezas, tribulaciones, se mantuvo firme, fiel. Mi Dios, nosotros queremos ser como esta iglesia. Si hay alguna iglesia Señor en la que podemos nosotros desear ser, es esa. En la que tú, Señor, no hubo ningún reclamo, solo elogios. Señor, queremos ser como ellos. Que tú quites de nosotros, Señor, de cada uno de manera personal, toda la vanagloria, la apatía, la soberbia, la negligencia, la pereza, todo, Señor, lo que obstruya. Y que realmente, Señor, añadas a cada uno de manera personal
nuevas virtudes, honestidad, integridad, obediencia, un montón de cosas que nos hacen falta, Señor, y de virtudes, tú las puedas traer, Señor, para que cada uno de nosotros las tengamos y lo que hagamos, Señor, solamente sea unirnos todos con un mismo sentir, con un mismo pensar, con una misma meta, Señor. Ser una extensión de Esmirna aquí, una iglesia que perdure para siempre, que aquí siempre haya una buena palabra, que aquí haya siempre, Señor, tu presencia en nuestras vidas, que aquí en todos los ministerios seas tú, Señor, el director, el orquestador, que sigas siendo tú la cabeza principal de aquí, Señor. Padre, no es casualidad. Si tú nos permitiste llegar en este tiempo a este lugar, a esta iglesia, a esta congregación y formar parte de ella, es porque algo bueno podemos llevarnos y algo bueno podemos también hacer aquí para ti. Quita de nosotros, Señor, todo lo que estorbe. Señor, si nos hace falta formar carácter, ayúdanos, Señor, a formarlo. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción, Señor, como la tenían aquellos hombres tuyos, Padre, que estando, Señor, frente a la muerte, ni la misma muerte, Señor, los hizo desistir de tu fe. Ni la misma muerte, Señor, la hoguera o el ser guillotinados, Padre, nada de ello, Señor, los hizo titubear. Había convicción y carácter. Hoy necesitamos, Señor, que tú traigas a nosotros esta convicción y que un día realmente, Padre, podamos ser una iglesia que ilumine a todo este alrededor, Padre. ¿Por qué no, Señor? Ser la iglesia más grande, si tú así lo permites, pero no en número, sino en calidad y obediencia. Ayúdanos, Padre. Bendice pues nuestros jóvenes, Señor, que este mensaje también les quede a ellos en su corazón, Padre. Ellos son, Señor, la siguiente generación que se va a levantar, la siguiente generación que va a estar aquí, Señor, tal vez alguien predicando, tocando, enseñando, edificando, evangelizando, Señor. Confiamos en que así va a ser, Padre. A nosotros simplemente, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles, dando testimonio a ellos, cobijándolos con nuestras oraciones. Pero que tú, Señor, seas siempre el invitado de honor aquí. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, en el único que tú te complaces, Padre Santo. Toda la honra y la gloria es para ti por los siglos de los siglos. Y tu pueblo te dice amén. 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 Señor te bendiga, hermano. A continuación entonaremos el himno a Mi Salvador en su bondad. No. Es otro. Fe en la victoria es. Sí, fe en la victoria.